Luego de conocer algunas experiencias internacionales de sistemas de salud que han definido su centro en la atención primaria en salud, pasamos a otro eje de este Congreso Internacional que reflexiona sobre los desafíos de la gobernanza en estos modelos. En este segmento, las conferencias también tienen asignada una duración de 20 minutos. Para este panel nos acompaña de manera virtual Ernesto Váscolo, asesor regional en gobernanza, liderazgo, políticas y planificación en salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud y la Unidad de Servicios de Salud y Accesos de la OPS-OMS. La conferencia de Ernesto se titula Procesos de transición hacia esquemas de salud públicos universales, experiencia comparada de la implementación. Por otra parte, de manera presencial, nos acompañan dos expertas, Karina Vance, especialista en análisis, seguimiento y evaluación de sistemas de salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, Unidad de Servicios de Acceso de la OPS-OMS. Karina nos compartirá la conferencia Capacidades de Gobierno en Salud, funciones esenciales de salud pública, participación social y desempeño de los sistemas de salud. Y este panel lo completa Natalia Houghton, especialista en análisis, seguimiento y evaluación de sistemas del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, Unidad de Servicios de Salud y Acceso de la OPS-OMS. La conferencia se titula Monitoreo y Evaluación de Política Pública, Información para la Toma de Decisiones. Para este segundo panel, el análisis y reflexiones en el contexto colombiano estarán a cargo del doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga, viceministro de Protección Social, y Clara Suárez Rodríguez, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Damos la bienvenida a los panelistas. Buenos días, no sé si me escuchan, me gustaría confirmar. Doctor, la escuchamos. Bien, voy a compartir pantalla, así que ahora necesitaría que me confirmen que se esté viendo la pantalla. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí, señor. Bien. Un segundo. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, empiezo. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad. Desde la Organización Panamericana de la Salud sentimos que estos momentos en donde abrimos espacio para poder reflexionar sobre los desafíos más importantes que tienen los sistemas de salud y los procesos de transición, ¿no? y los, digamos, los cursos, las dinámicas, la evolución, pero también las piedras que están en el camino, ¿no? para garantizar la salud como un derecho a toda la población. Quiero poner énfasis en donde la mirada que vamos a tratar de compartir es una mirada que va a combinar cierto análisis crítico de los problemas que tenemos, ciertas, digamos, procesos que nosotros advertimos que tienen características virtuosas para abordar los problemas más importantes, estructurales que tienen los sistemas de salud, pero también voy a tratar de ser crítico sobre las limitaciones de los procesos de reforma. ¿No? La idea no es simplemente compartir historias de color rosa y que todo esté bien, sino analizar un poco la complejidad de la economía política de los procesos de transformación. Cuando nosotros hablamos sobre transformación de los sistemas de salud, no podemos evitar referirnos a la estrategia de salud universal. No sé si ahora la pueden llegar a ver, pero hay 4 ejes. Esta es una estrategia que ha sido aprobada
por todos los países de nuestra región, allá por el año 2014, en octubre del 2014. Bastante pasó desde el 2014 hasta la fecha, no solo en términos sanitarios, económicos, políticos, la pandemia, pero gran parte incluso de las reformas que vamos a poder analizar no necesariamente tienen como fecha de nacimiento el año 2014, son previas, ¿no? Cuando analizamos procesos de transformación, son procesos de largo plazo y que en muchos casos se reconfiguran a través del tiempo. Sin embargo, señalar estos 4 ejes para mí es clave porque dieron cuenta de que uno de los aspectos centrales para alcanzar la salud como derecho ha sido transformar el modelo de atención, la capacidad de respuesta de la provisión de los servicios, garantizando fundamentalmente el acceso y la equidad en el acceso a los servicios de salud. El eje sobre el cual pilotea gran parte de esta estrategia tiene que ver con transformar las formas de provisión de los servicios con una perspectiva de atención primaria. Hay otros que son sumamente importantes. El segundo, que quiero poner énfasis porque tiene que ver con mi propia presentación, es fortalecer la rectoría y la gobernanza. Después tal vez voy a tener algún minuto para expandir, pero quisiera distinguir que cuando hablamos de rectoría, especialmente es la capacidad política de liderazgo de las autoridades de salud para orientar los procesos de transformación, para determinar la lógica a partir del cual se transforman la estructura institucional de los sistemas de salud. Gobernanza está más referida sobre los espacios de gobierno, las estructuras de gestión, los mecanismos incluso de participación. Son las estructuras de gobernanza los que reflejan en parte las reglas de juego del sistema. Por lo tanto, la rectoría es la capacidad de transformar esos aspectos clave de la gobernanza como aspectos institucionales. Todo esto no es posible si no se incorpora en la agenda la cuestión del financiamiento. Con más financiamiento público como condición necesaria para contar con recursos y en realidad con el componente solidario, ¿no?, de los recursos financieros. El recurso público es indispensable, el financiamiento público es indispensable, y al mismo tiempo alcanzar un umbral necesario de recursos y al mismo tiempo generar los mecanismos de asignación de recursos con equidad al interior del territorio y priorizando intervenciones que sean lo más costo efectivas posible y en realidad deberían ser facilitadoras por sobre todo de los procesos de transformación del modelo de atención que mejora las condiciones de acceso. Es casi que cuando incorporamos la agenda el tema de financiamiento, su razón de ser es la posibilidad de transformar la forma que proveemos los servicios. Y esto no en forma aislada al resto de la sociedad, al resto de las políticas sociales, al resto del sistema de protección social que tiene el Estado. Y es por eso que consideramos indispensable resaltar, generar intervenciones intersectoriales que aborden los determinantes sociales de la salud. Si hay algo que incide por fuera del desempeño de los servicios de salud a generar condiciones de acceso a los servicios de salud, tiene que ver con los aspectos de los determinantes sociales de la salud y por lo tanto es indispensable coordinar políticas sociales con otras áreas del Estado, con políticas sociales. Y como le comentaba previamente, nuestra mirada sobre la cuestión del acceso y sobre las equidades o las inequidades en el acceso requiere una mirada multidimensional que no solo debe limitarse al desempeño exclusivamente de los servicios de salud, también al resto de intervenciones
de salud pública, también al resto de políticas sociales e incluso considerando los determinantes de la salud, las condiciones epidemiológicas, las costumbres, el idioma y la forma en cómo se distribuye la población en un determinado territorio. Estos elementos tienen que ser parte del análisis sobre el tema del acceso, elemento que de alguna forma en el año 2014, cuando se sanciona, se aprueba esta resolución, orienta todo el debate a nivel regional. Haciendo referencia a uno de los temas que han sido críticos previo a la pandemia, muy discutido en muchos países y en procesos de reforma, tiene que ver con el financiamiento, fundamentalmente su mirada sobre lo limitado en cuanto a recursos públicos, insuficiente e incluso mal financiado. Estos elementos cruzan dos aspectos que son centrales, casi intuitivos. Uno es que el aumento del financiamiento público facilita la reducción de la participación del gasto privado y fundamentalmente del gasto de bolsillo de la población, uno de los elementos que incide sobre una de las barreras de acceso que tiene que ver con las barreras financieras. Pero al mismo tiempo, este es un elemento que de alguna forma explica las condiciones de protección financiera de la población y de la necesidad que los recursos públicos garanticen que la población, cuando utilice los servicios de salud, no alcancen una situación de empobrecimiento, justamente por la razón de la utilización y el pago de los servicios. El otro componente que tiene que ver con el tema del financiamiento se refiere a los ciclos económicos y a la posibilidad que interpretar no solamente estos procesos de crecimiento del financiamiento público en forma lineal, sino en muchos casos atado a la dinámica económica de las etapas más contractivas, recesivas o expansivas. Y acá hay un debate muy interesante que nos damos en OPS, porque si bien está claro que en muchos casos el gasto público y el gasto de bolsillo tienen como una mirada, digamos, asimétrica, para decirlo de alguna forma, ¿no? Mientras que el gasto público tiende a reducir la participación del gasto de bolsillo, en muchos casos se asume que en qué medida hay una elasticidad, son procíclicos o contracíclicos el gasto público o el gasto privado. Y mucho de eso puede ser interpretado en el contexto de la pandemia, porque en realidad hemos podido reconocer que el gasto de bolsillo también tiene características procíclicas, pero por sobre todo nos ha llamado mucho la atención que en situaciones de crisis como la que hemos vivido... Doctor Báscolo, Sí. no están rodando las diapositivas. Perdón. Nos estamos quedando en la de la estrategia, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Acá esta es la presentación que me refería sobre las cuestiones de acceso. Esta es la que me refería sobre las condiciones, sobre la participación del financiamiento público y el gasto de bolsillo. Y en esta hacía referencia sobre la característica procíclica o contracíclica del gasto público, en este último caso, y procíclica en la situación de gasto de bolsillo. Todos estos elementos tienen sentido a la hora que reflejamos, interpretamos cómo se aterrizan estas condiciones en cuanto a recursos, a servicios, a capacidad de respuesta efectiva que tienen los servicios de salud sobre la población. La inevitable conclusión cuando comparamos la situación de los países de nuestra región con los países más desarrollados es que las condiciones macroeconómicas tienen un determinante muy importante sobre la disponibilidad de recursos. En este gráfico en especial nos referimos
a la disponibilidad de médicos, por ejemplo, pero puede ser también sobre otras tecnologías y otros servicios. A la hora de analizar la rectoría y la gobernanza de los procesos de transformación, una de las agendas más importantes sobre las cuales estamos trabajando en OPS y que va a haber una presentación a continuación, no me voy a extender sobre eso, tiene que ver con interpretar uno de las dimensiones cruciales que tiene que ver con la rectoría y la gobernanza y cómo se aterriza eso en términos de capacidades críticas que debería tener las autoridades de salud. Y de esa forma me estoy refiriendo a la agenda de funciones esenciales en salud pública. Como decía, como hemos coordinado el panel, vamos a tener una presentación específica al respecto, pero quiero poner énfasis que en este caso las funciones esenciales en salud pública son interpretadas en términos de rectoría y gobernanza, pensadas como las capacidades de las autoridades de salud en todos los niveles institucionales, no solo a nivel nacional o federal, sino a nivel de las provincias y los municipios, pero junto con la sociedad civil para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno de la salud pública actuando sobre los factores y determinantes sociales que tienen un efecto de la salud de la población. Tiene esta definición un proceso de debate y de consenso muy rico entre muchos actores, no solamente de expertos, políticos, sociedad civil, instituciones académicas, que permitieron articular un marco conceptual en donde la definición de funciones esenciales en salud pública se aleja desde un simple listado de intervenciones colectivas y es pensado en términos de capacidades institucionales. Y cuando les decía que esto mucho tiene que ver con los aspectos de rectoría y gobernanza, es porque la propia definición de funciones esenciales resguarda, contiene estos aspectos que tienen que ver con la rectoría o el liderazgo, ¿no?, por parte de las autoridades de salud, ya que cuando nos referimos a las capacidades de las autoridades de salud en todos sus niveles, nos estamos refiriendo a esa capacidad de conducir o coordinar un conjunto mucho más amplio de actores que forman parte de los arreglos institucionales, llamémosle de esa forma a las estructuras de gobernanza que regulan los actores y los recursos críticos del sistema y que aseguran el fortalecimiento de los sistemas de salud y asegurar, como les decía antes, el completo ejercicio de la salud pública. Por lo tanto, la rectoría de la gobernanza está en el centro de ese ciclo de política que forma parte de este marco conceptual compuesto por la evaluación, el desarrollo de política, la asignación de recursos y el acceso. No voy a dar detalles sobre las funciones al interior, pero sí que cada una de esas 4 etapas, pensadas en términos de capacidades para evaluar los problemas, para formular políticas, para priorizar recursos, para garantizar al mismo tiempo intervenciones que garanticen el acceso como la condición necesaria, indispensable en la garantía del derecho a la salud. Distintos actores son parte de cada una de esas capacidades en las 4 esferas. Estos elementos tienen que ver con elementos estructurales de la gobernanza. El liderazgo se articula, debe articularse en la coordinación y en la conducción política de esas 4 fases. Como siempre decimos, este ciclo de políticos no debe ser pensado de una forma lineal, ¿no?, secuencial, pero lo que sí es importante es que tiene un abordaje integrado, en donde las agendas de reforma no deben limitarse ni a servicios solamente individuales, ni a intervenciones colectivas, sino que deben construir una agenda integrada, ¿no?, que aborde incluso los determinantes sociales con una coordinación intersectorial. La idea que estamos haciendo en gran parte de los países es repensar los procesos de formulación de política, tratando de alejarnos de una perspectiva fragmentada, ¿no?
de intervenciones que aborden ciertos aspectos, pero sin incidencia sobre los elementos más estructurales. Como yo les comentaba antes, los procesos de reforma no son lineales, no son simples, requieren de voluntad política, pero al mismo tiempo requieren lo que podríamos estar interpretando como un proceso de economía política, en donde las agencias y los actores que son parte de esa agenda, de la acción colectiva que formula y transforma los sistemas de salud, al mismo tiempo tienen ciertas limitaciones de las estructuras institucionales, del marco legal previo que los contiene, pero al mismo tiempo tienen que ser responsables de la producción de nuevos marcos institucionales, de nuevas estructuras de gobernanza. Este es el eje conceptual. Los actores son sujetos de marcos institucionales previos, pero al mismo tiempo son sujetos de cambio, son actores de cambio de esos procesos de transformación. El eje sobre el cual nosotros interpretamos los procesos de transformación es en las capacidades de esos actores, generalmente y obviamente de los espacios de conducción de los ministerios de salud, de las autoridades de salud, para desarrollar tales procesos de transformación. Me voy un poquito a la lógica de los tipos de reforma, ya que cuando analizamos las reformas en las últimas 2 décadas, es inevitable organizar esos procesos con algunas dimensiones, no solo para interpretar los puntos en común, sino sobre las diversidades, ¿no? Sobre la heterogeneidad de las lógicas de esa transformación. Y es por eso que fuimos encontrando algunas dimensiones ya institucionales que tienen que ver con los aspectos de política, cómo se formulan los objetivos, cuál es el ámbito de aplicación de tales reformas, si están centradas sobre la seguridad social, el sector público o ambos al mismo tiempo, qué tipo de innovaciones de gobernanza se generan, si las innovaciones residen sobre el modelo de aseguramiento o bien las innovaciones tienen que ver con un abordaje más amplio, más estratégico de la atención primaria, no solo limitada a un listado de prestaciones costo efectiva, en muchos casos con un paquete de servicios focalizado incluso sobre una población y un nivel de atención, sino una APS que tenga una perspectiva más bien en términos de estrategia de transformación de los servicios de salud. Estas son algunas de las reformas, estas son las más parecidas a países que a pesar de su heterogeneidad al interior han puesto un énfasis mucho más importante sobre el modelo de aseguramiento. Estas son otros tipos de reformas que han puesto más eje sobre los aspectos que tienen que ver con el modelo de atención. La referencia de los años de algunas de esas reformas es elocuente para de alguna forma tener en cuenta las trayectorias, los tiempos que implican ir generando las transformaciones. Esta misma caracterización de las dimensiones de reforma incluso deberían ser percibidas no solamente como intervenciones de política de salud aisladas de las políticas del Estado, de las políticas de los gobiernos. Por lo tanto, hay aspectos que dan cuenta a algunas reformas que tienen que ver con el sistema de salud que reflejan la relación entre el Estado y el mercado en la sociedad en su conjunto. También dan cuenta de la velocidad de esos procesos de transformación, en algunos casos limitados a un periodo de shock en un momento determinado y en otros casos cuando logran sustentabilidad a través del tiempo. Algunos de los elementos que ya les comenté previamente tienen que ver con el tipo de actores involucrados, los actores que forman parte de la acción colectiva, sus intereses, sus propias concepciones de los problemas de salud y enfermedad son elementos claves que explican la lógica de las transformaciones, incluso de las relaciones de cambio, de la teoría de cambio que subyace entre reformas centradas sobre mejorar el aseguramiento
mientras otras tienen un énfasis mucho más ubicado sobre la provisión de los servicios. Esto es simplemente una expresión de caricatura en donde partimos de reformas más bien de ajuste en la década de los 90, casi focalizada, con reformas que han aumentado y han puesto el énfasis en mejorar las condiciones del aseguramiento explícito de la población, mientras que hay otras reformas que han puesto el énfasis sobre el cambio del modelo de atención con una perspectiva de atención primaria. Cada una de estas tienen diferentes desafíos, ¿no? Las primeras, las que han centrado sus reformas sobre la cobertura y el aseguramiento, como voy a decir a continuación, desafíos muy importantes todavía residen sobre la equidad en el acceso, incluso sobre la solidaridad en la asignación de los recursos y por sobre todo desafíos vinculados al modelo de atención. Aquellos que han puesto más el énfasis sobre reformas más bien territoriales, locales, han hecho innovaciones importantes en cuanto al acceso, pero en muchos casos con recursos públicos limitados, sin un abordaje de la segmentación entre distintos subsectores y con problemas para darle sustentabilidad a esos procesos de reforma. Esto es parte de la misma expresión en donde quiero enfatizar que estas últimas reformas que yo les mencionaba, que estaban centrados sobre el modelo de atención y la atención primaria, los actores involucrados, claves de esa acción colectiva, ha incorporado cierta alianza entre políticos, profesionales y movimientos sociales. Y como les comentaba antes, en muchos casos los cambios buscados en el modelo de atención no deben ser pensados incluso como un componente aislado, sino como reformas que buscaron garantizar condiciones de solidaridad en términos generales en el sistema de protección social. En cambio, estas reformas más basadas sobre innovaciones en el aseguramiento han incorporado la participación de los actores privados y la competencia de aseguradoras como uno de los elementos, como motores de los procesos de innovación, con limitaciones importantes, como antes le había mencionado, que tenían que ver con las condiciones de acceso. Ninguna de estas reformas, de todas las que hemos visto, incluso las más integrales, como los casos de Costa Rica que voy a mencionar ahora, se hacen de la noche a la mañana, se hacen incluso en una sola etapa o ciclo de gobierno. Quería poner énfasis en los casos de Costa Rica, con una expansión creciente de las condiciones de cobertura, con un gran asegurador integrado con la prestación de los servicios, la famosa Caja Costarricense de Seguro Social, donde su trayectoria de expansión tiene que rastrearse desde 1941 hasta la fecha, en donde en las distintas décadas van reforzando en términos técnicos el aumento de las condiciones de cobertura, el aumento y la transformación de los modelos de organización de los servicios, de sus propios servicios, y la sustentabilidad política sobre ese proceso. En el caso de Brasil, no me voy a limitar ahora, pero que hay algo que es un elemento central, tiene que ver con la conformación del Sistema Único de Salud. Doctor Báscolo. Sí. Tiene 2 minutos para la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora voy a hacer lo posible para transmitir que algo parecido hemos visto en el caso de Uruguay, en reformas mucho más recientes, e incluso en Panamá, con posibilidades de articulación del seguro social y el sector público con distintas formas de cooperación. Sin embargo, quiero enfatizar 2 ideas generales antes que me echen. En primer lugar, como resultado de los reformas basadas en el aseguramiento, lo que hemos visto es un aumento de la participación de actores privados, fundamentalmente en aquellas reformas que se han basado en la seguridad social, con un incremento muy importante. Un caso muy paradigmático es el caso justamente de Colombia, pero no es solo Colombia. Este aumento de la participación de actores privados administrando recursos públicos
se produce también en Chile, en Perú, en Argentina, en República Dominicana y en Uruguay, con distintas características. Y esto se fue acompañando con innovaciones que tienen que ver también con las estructuras de regulación que de alguna forma se fueron reconfigurando en la medida que fueron avanzando tales reformas. Sin embargo, un desafío para mí, y esto es el final, que cuando uno mapea, reconoce la diferencia entre distintos tipos de reforma, vuelvo al principio, mientras que los países han logrado en algunos casos aumentar condiciones de cobertura, especialmente del aseguramiento, de una forma sustantiva, como son algunos de estos países que yo les mencioné, no necesariamente se ha reflejado en las condiciones de acceso, ni cuando analizamos al interior los distintos tipos de barrera de acceso. El último mensaje: no es menor el tipo de lógica que se transforma cuando analizamos distintos tipos de lógicas de transformación de los servicios de salud. Solo aquellas que ponen énfasis en las transformaciones del modelo de atención con una perspectiva de atención primaria, con intervenciones sobre sus determinantes sociales, son el tipo de reformas que mejor impactan en las barreras de accesos y en las inequidades de las barreras de acceso. Bueno, no tengo, y pido disculpas por haberme extendido, pero estos son los mensajes más importantes y muchas gracias.